Muy buenas noches, nos encontramos en el Palacio de Bellas Artes, en donde en unos minutos más se va a recordar al maestro Günter Gersog a 100 años de su nacimiento, ¿correcto? Porque falleció en el 2000. Para eso está con nosotros la maestra Dina. Maestra, muchísimas gracias. Y la maestra Mariana. Maestra, muchas gracias. Vamos a hablar precisamente del maestro. Primero que nada, sobre su trabajo pictórico. Me decía que usted va a abordar un aspecto en particular del maestro. Sí, bueno, una de las cosas interesantes del encuentro de hoy tiene que ver justamente que vamos a homenajear a Günter Gersog, que fue un artista extraordinariamente multifacético. Entonces, efectivamente, a cada uno de los ponentes nos toca abordar como una parte diferente de su producción. Mariana les va a hablar enseguidita de la parte de la escenografía, que fue muy importante en su vida, y a mí me toca abordar una parte de la producción plástica, específicamente el tema de las ruinas precolombinas, que fue una de las fuentes de inspiración fundamentales de su obra. Creo yo, según lo que voy a exponer ahora dentro de un ratito, que justamente fue como el parteaguas que le permitió encontrar la metáfora, tanto a nivel estilístico como iconográfico, de temas que le preocupaban mucho a él. Él decía que una de las cosas importantes era justamente tratar de encontrar qué era lo que era importante para sí mismo, pero bueno, yo creo que la genialidad de Günter Gersog, y para el caso de todo gran artista, reside justamente en que eso que era importante para él mismo es importante para todos los seres humanos. Maestra Komisarenko, por ahí leía que algunas personas calificaban al maestro Gersog como el padre de la escuela del abstraccionismo. ¿Cómo entender el abstraccionismo y su gusto o su afinidad por las culturas precolombinas? Bueno, creo que ese es justamente uno de los temas más interesantes. Todos sabemos que el interés por la cultura precolombina en el arte mexicano es algo muy, muy importante, pero se lo puede abordar desde distintos lados, ¿no? Entonces, Gersog no le interesaba demasiado autodefinirse o quedar como clasificado dentro de ninguna corriente, pero sí, efectivamente, su estilo es muchísimo más abstracto, pero abstracto en el verdadero sentido de la palabra. Es decir, no es un arte concreto, distinto a todo lo demás, sino que realmente, creo yo, parte, ¿no?, de esta inspiración, particularmente de las ruinas arquitectónicas precolombinas, para transformarlas en otra cosa, ¿no? Luis Cardosa y Aragón, que es uno de los grandes críticos de México y de los primeros que escribió sobre la obra de Gersog, decía justamente que Gersog en su obra no narraba, pero sí significaba. Y entonces yo creo que justamente lo que él hace es acercarse al arte precolombino con este estilo abstracto, pero sintiendo una gran afinidad por lo que él entendía, ¿no?, que estaba en el fondo de ese arte precolombino. Desde mi punto de vista, creo que eso tiene que ver sobre todo con el concepto de la dualidad, ¿no?, que efectivamente está tan presente y que tiene raíces universales, ¿no?, porque en definitiva se trata de la pulsión de vida y de la pulsión de muerte. Maestra Sáenz, a Gersog lo ubicamos principalmente como artista plástico, como escultor. Quizás poco de lo que se conoce es como su trabajo relacionado con las artes, más bien con el trabajo que hizo para escenografías en cine y teatro. 2 décadas le dedicó a esto. ¿Cómo es que se introduce y precisamente cómo aplica sus pulsiones, sus gustos a la creación de escenografías? Bueno, él fue escenógrafo antes que pintor, eso es un hecho. Fue su primer acercamiento al arte, se formó en Suiza y ahí conoció a un escenógrafo, y a partir de ahí pues, tuvo el interés y empezó a hacer sus propios diseños de manera autodidacta. Tuvo un encuentro con Fernando Wagner, que fue actor y director teatral, televisivo, profesor, y con él hizo una mancuerna por muchos años, y gracias a él y a otras personas estudió escenografía en Cleveland, en una escuela muy prestigiada, la Cleveland Playhouse, y tal cual estudió escenografía, no fue algo fortuito. Me parece que se adaptó la escenografía en teatro y en cine, pues responde mucho también a los medios de la producción, ¿no? O sea, no tenía tampoco grandes medios, y sí hay diseños de él, que no sé si realmente se llevaron a escena, yo creo que no, que dejan ver como un interés mucho mayor, que después se despliega en sus obras pictóricas, en lo misterioso, en lo ominoso, y es muy evidente en diseños teatrales. Entonces, sí hay un reflejo de lo que se continúa en las obras pictóricas. Ustedes han realizado un libro al respecto, ¿no? Denos un adelanto de este libro que van a presentar en un futuro, por favor. Sí, bueno, hicimos un hallazgo fantástico de 130 bocetos en la colección precisamente de Fernando Wagner. Ese hallazgo dio pie como a poder ampliar la investigación. Acudimos a Cleveland Playhouse, que afortunadamente acababa de donar su archivo completo a una universidad. Estaba en proceso de catalogación, pero nos hicieron favor de abrir los años 35 al 40,
y localizaron 29 fotografías de montajes. Entonces realmente es un material fantástico e inédito que complementa otras colecciones que ya se conocían. Entonces pues era muy importante poder publicar ese material y bueno, realizamos un libro en el que participa Rita Eder, Salomón Greenberg, Itala Schmelz y yo. Esto nos va a abrir un campo más amplio y nos va a poder comprender el trabajo creativo de Günter Gersok, ¿no, maestra? Sí, creo que sí. De hecho, muero de ganas de leer el libro y de escuchar la conferencia de Mariana, porque creo que justamente uno de los aportes va a ser como por fin empezar a ver todos los cruces que hay entre todas estas manifestaciones artísticas de Gersok. Maestros, pues muchísimas gracias. Esperamos pronto el libro. Y bueno, ya lo saben, el maestro Günter Gersok está cumpliendo 100 años de su natalicio, y lo estaremos recordando aquí en el Palacio de Bellas Artes. Muchas gracias. Regresamos al estudio de Canal 22.